Muy buenos días, jóvenes, señoritas, estudiantes. Un gusto, un placer saludarles por este medio digital, esperando que todos se encuentren muy bien conjuntamente con sus familias. Mi nombre es Flavio Adán Bermeo, docente de la asignatura de Educación Física. En este día vamos a abordar un tema muy importante, muy fundamental, que lo vamos a utilizar para nuestras prácticas deportivas, para una práctica segura dentro de las actividades deportivas que ustedes lo vienen realizando. El tema principal que vamos a abordar es la frecuencia cardíaca. Vamos a iniciar con una pequeña frase motivacional, con una pequeña reflexión, que nos dice: proponte alcanzar unas metas altas y no te detengas hasta llegar allí. Esta pequeña reflexión, jóvenes, señoritas, estudiantes, si lo traemos en contexto y lo comparamos con nuestra vida cotidiana, no es más que todos los objetivos, todas las metas que ustedes se propongan deben ser unas metas con una energía positiva, con una energía de aliento. Y una vez que usted ya lo tiene propuesta, estas metas, no se detenga, ¿sí? Hasta no lograr el objetivo. Entonces, si usted se propone metas en la vida, usted lo va a lograr en base de esfuerzo, dedicación, responsabilidad, y eso va a ser muy útil para usted como persona y útil para la sociedad. Jóvenes, señoritas, estudiantes, les dejo esta pequeña frase, esta pequeña reflexión para que compartan con su familia y de esa manera motivarnos a realizar de mejor manera las actividades, tanto académicas como cotidianas, responsablemente dentro de nuestros domicilios. Objetivo de la clase. ¿Ya? Uno de, uno de los objetivos del tema que vamos a tratar, como es la frecuencia cardíaca, es específicamente conocer la frecuencia cardíaca de un individuo, tanto en reposo como en movimiento. ¿Ya? Y otro de los objetivos es cómo tomar la frecuencia cardíaca en reposo y en movimiento, que más adelante ya con ustedes lo vamos a trabajar. Ahora sí, mis queridos jóvenes, señoritas estudiantes, vamos a analizar y entrar en contexto. Necesito una participación activa de parte de ustedes. Vamos a analizar en base a estas pequeñas preguntas. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Usted de pronto escuchó a su profesor, a su entrenador, pertenece a una federación deportiva, entrena las diferentes disciplinas deportivas y escuchó hablar sobre la frecuencia cardíaca. Coméntanos. Y de esa manera nos vamos a ir fortaleciendo, todos, tanto docente como estudiante. ¿Por qué es importante conocer nuestra frecuencia cardíaca? ¿Por qué cree usted que es importante conocer la frecuencia cardíaca? ¿Acaso para trabajar de pronto diferentes cargas dentro del ejercicio físico? ¿De pronto para conocer a qué intensidad puedo trabajar tal ejercicio físico? ¿Acaso de pronto para saber qué distancia yo puedo recorrer
en un cierto tiempo? Son varias preguntas que debemos ir respondiendo y de pronto abordando con cada uno de ustedes. La otra pregunta sería, ¿para qué nos sirve conocer la frecuencia cardíaca? ¿Por qué es importante? ¿Para qué nos sirve? ¿Es importante? Tal vez para algunos. No, mis queridos jóvenes. Sumamente importante porque en base a la frecuencia cardíaca, tanto en reposo o en movimiento, nosotros vamos a realizar, vamos a saber de qué manera vamos a realizar diferentes tipos de actividades físicas, diferentes ejercicios. ¿A qué intensidad? ¿Sí? ¿A qué intensidad yo puedo realizar tal ejercicio físico? Por ejemplo, si les pongo a realizar 20 abdominales en un minuto, es posible que todos no lo van a hacer. Sí, de pronto a algunos nos coja más cansancio, a otros menos. ¿Ya? Si les pongo a correr 100 metros, ¿no es cierto? En un minuto 30 segundos, de pronto alguien no lo va a cumplir. Entonces, antes de realizar cualquier actividad física, yo tengo que saber, conocer cuál es la frecuencia cardíaca de cada individuo, tanto en reposo como en movimiento, y en base a eso, a realizar cualquier tipo de trabajo. O también, en base a eso, para ir aumentando progresivamente la intensidad de cada ejercicio. Entonces, si volvemos un poquito atrás a observar los objetivos, ¿no es cierto? Nos dice conocer la frecuencia cardíaca de un individuo tanto en reposo como en movimiento. Ya vamos a conocer más adelante cómo tomar la frecuencia, que es el otro objetivo, la frecuencia cardíaca en reposo y en movimiento, y en base a eso, nosotros ya tenemos una caracterización de cómo realizar este tipo de actividades y cuáles son los ejercicios más acordes a mi personalidad. Vamos a continuar. Para entender esta primera parte, dentro de lo que son las pulsaciones, vamos a analizar la definición de frecuencia cardíaca. Nos dice que el corazón tiene como tarea hacer fluir la sangre por el cuerpo. Para esto necesita contraerse y expandirse. La velocidad de contracción del corazón también se conoce como la frecuencia cardíaca. Esta es el número de pulsaciones o contracciones por minuto que realiza el corazón. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo que la frecuencia cardíaca no es más que el número de pulsaciones o contracciones que realiza el corazón en un minuto. Mis queridos jóvenes e estudiantes, en esta lámina estamos observando las pulsaciones normales en reposo. Normales, ¿no es cierto? Desde el recién nacido hasta una persona adulta. Entonces vamos a analizar con ustedes, vamos a revisarlo y a leerlo. Y ustedes, por favor, en su portafolio, en su cuaderno, a tomar nota para tener presente estos datos y en base a estos datos, posteriormente ir trabajando ya cuando entremos de manera práctica. Observamos que en los recién nacidos de 0 a
a un mes de edad tiene 70 a 190 latidos por minuto. Esto es en reposo. ¿Sí? Recordamos que en reposo es sin realizar ninguna actividad física. Bebés de 1 a 11 meses de edad, de 80 a 160 latidos por minuto. Niños de 1 a 2 años de edad, de 80 a 130 latidos por minuto. Niños de 3 a 4 años de edad, de 80 a 120 latidos por minuto. Niños de 5 a 6 años de edad, de 75 a 115 latidos por minuto. Niños de 7 a 9 años de edad, de 70 a 110 latidos por minuto. Niños de 10 años o más y personas adultas de 60 a 100 latidos por minuto. Y atletas bien entrenados de 40 a 60 latidos por minuto. Eso quiere decir que si este individuo está bien entrenado, tendrá mayor capacidad para resistir a una carga. ¿Sí? A una carga no es más que todo un ejercicio físico que se le da a un individuo para que lo realice en una cierta límite de tiempo. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, ¿no es cierto? Estamos hablando de una edad comprendida de 16, 17, 18 años de edad, por lo general, que estamos en tercer año de bachillerato, estamos entre los 60 a 100 latidos por minuto. Entonces eso hay que tener en cuenta, anóteles por favor en una libreta o en el cuaderno que ustedes están trabajando, para luego, a través de la práctica, nosotros ir relacionando estos datos. Esto quiere decir que una persona en reposo debe estar en el promedio de 60 a 100 latidos por minuto. Al estar en ese promedio, nos está indicando que son las pulsaciones normales, ¿sí? Ya cuando tendremos que preocuparnos, en este caso, de que estuviéramos en unos 120, 130, 140 latidos en reposo, entonces prácticamente estamos muy alterados, ¿sí? Tener mucho en cuenta eso, jóvenes, señoritas, estudiantes. Vamos a avanzar. Ya. Seguidamente vamos a aprender, ¿no es cierto?, cómo tomar las pulsaciones. Paso a paso les vamos a ir indicando, vamos a practicar con ustedes, vamos a realizar estos pequeños ejercicios para ir conociendo. Lo podemos tomar de dos maneras, tanto en la muñeca como también en la parte de nuestro cuello. ¿Ya? En este caso lo vamos a tomar las pulsaciones en la muñeca con nuestro dedo pulgar. Vamos a ir analizando punto por punto. Primero, coloca las puntas de los dedos índice y medio en la parte interna de la muñeca por la base del pulgar. ¿Sí? En este caso, ¿no es cierto?, vamos a hacer de esta manera. Ahí me están observando, de pronto ustedes también ya lo están ubicando. Ya. Seguidamente dice, presiona ligeramente. Sentirás un pequeño latido por debajo de los dedos. ¿Ya? Una vez que ya lo tengamos los latidos, ya sentimos, ¿no es cierto?, los latidos en nuestros dedos,
Usamos un reloj de pared o de pulsera o un cronómetro y cuenta los latidos que sientes durante 10 segundos y multiplica por 6. Y así obtendrás los latidos por minuto. ¿Ya? En este caso ustedes van a contabilizar. ¿Sí? Van a contabilizar los latidos que se pueden dar en 10 segundos. ¿Sí? Y ese resultado lo van a multiplicar por 6. Y ese valor es el resultado de los latidos por minuto en reposo de cada uno de ustedes. Lo vamos a registrar el resultado y toma como punto de partida para después de una actividad física realizar comparaciones. Entonces, mis queridos jóvenes, en este momento, si no lo hicieron anteriormente, vamos a repetirlo este ejercicio. Ubicamos el dedo índice y medio en la muñeca. Ya sentimos nuestros latidos. Ubicamos el reloj o el cronómetro en cero. ¿Sí? Y contabilizamos. ¿Ya? En nuestra mente vamos a contabilizar y vamos a obtener un resultado en este momento. Mire, yo tengo un resultado que es de 11 pulsaciones en 10 segundos. Esto multiplicado por 6 me da 66, ¿no es cierto? Entonces, y el rango que estaba para una persona adulta estaba de 60, ¿no es cierto? De 60 a 110. ¿Ya? Entonces, jóvenes, señoritas, estudiantes, pues creo que de esa manera ya tenemos nosotros cómo tomar las pulsaciones. Ya sabemos, ya conocemos y ya tenemos anotado en nuestro registro las pulsaciones en reposo. Una vez que ya tenemos estos resultados, vamos, ¿ya? También tenemos que analizar otro de los conceptos. ¿Qué es la frecuencia cardíaca máxima? ¿Ya? Vamos a analizar con ustedes. Dice, la frecuencia cardíaca máxima es el número de latidos máximo que puede alcanzar tu corazón durante un minuto, sometido a esfuerzo. Cuando practicas la marcha rápida, te encuentras en la zona de fondo. Tu frecuencia cardíaca es de entre un 60% y un 75% de frecuencia cardíaca máxima. Miren, jóvenes señoritas estudiantes. Antes estábamos analizando, ¿no es cierto?, la frecuencia cardíaca en reposo. Ahora nos vamos ya adentrando un poquito más a lo que es la frecuencia cardíaca en movimiento. Esta también es conocido como frecuencia cardíaca máxima. Y nos da un pequeño concepto donde nos dice que es el número de latidos máximo que puede alcanzar tu corazón durante un minuto sometido a un esfuerzo. ¿Ya? Entonces, ya más adelante con un ejercicio, nosotros ya vamos a conocer tanto la frecuencia en reposo como también la frecuencia máxima en movimiento. Ahora sí ya tenemos otra de las láminas que cómo calcular nuestra frecuencia cardíaca máxima. Mucho ojo. Dice, existe una fórmula casera para calcular nuestra frecuencia cardíaca máxima.
aunque se trata de una ecuación con limitaciones porque se creó en base a sujetos de menos de 55 años, pero sabiendo esto puede resultar interesante como orientación o guía. Para calcularla, tan solo hay que restar la edad del sujeto a 220, ¿ya? Entonces, 220, que sería la fórmula, ¿no es cierto? Frecuencia cardíaca máxima igual a 220 menos la edad del sujeto, menos la edad de cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, si Juan, ¿no es cierto? Pongamos un ejemplo. Si Juan tiene una edad de, de 20 años, ¿ya? Entonces, como la fórmula nos dice que la frecuencia máxima es igual a 220 menos la edad de Juan, que en este caso sería 20, estaríamos hablando de 200 minutos, de 200, claro, de 200 latidos, ¿sí? Máxima que tendría que llegar el individuo. Hasta allí soporta. Entonces, si este individuo, como pusimos el ejemplo de Juan, realiza una carrera, ¿sí? Una actividad física, una carrera, ¿no es cierto? Y luego tomamos y queremos conocer la frecuencia cardíaca máxima, tomamos enseguida las pulsaciones, que ya conocemos, ya sabemos, ¿no es cierto? Y este individuo llegó a 220, 210, ¿no es cierto? Ya tenemos complicaciones. El individuo no se va, en este caso Juan no va a estar bien. Pero si Juan llegó con este pequeño ejercicio, ¿no es cierto?, de 1 minuto de pronto, llegó solamente a 120, perdón, a 180 latidos por minuto, que les faltaría todavía 20, quiere decir que él sí soporta un poco más de actividad física. Creo que ahí estamos un poquito ya clarificando lo que es la frecuencia cardíaca máxima, hasta donde el individuo puede alcanzar un ejercicio, o tolerar un ejercicio, una carga, de acuerdo a la frecuencia o de acuerdo a lo que nos dice la fórmula, ¿no es cierto? Entonces usted ya va a conocer, si Juan, ¿no es cierto?, tenía 20 años, mi frecuencia cardíaca máxima es 200. Cada uno tiene que realizar esta operación y ya tenemos nuestra frecuencia cardíaca en reposo, que anteriormente ya lo sacamos, y también sabemos hasta dónde puedo soportar cualquier tipo de carga. Vamos a continuar. Entonces, con ustedes creo que hasta allí una explicación teórica, científica, de cómo realizar nuestra, obtener nuestra frecuencia cardíaca tanto en movimiento como en reposo. Una vez que usted ya tiene esos datos, ¿no es cierto?, vamos a hacer un pequeño experimento con ustedes, ¿sí? Lo vamos a hacer de manera práctica y lo vamos a luego a realizar comparaciones. Para ello, jóvenes señoritas estudiantes, de pronto si alguien no tomó las pulsaciones en reposo, les sugiero de que lo realizara en este momento, tomando como guía la explicación anterior, ¿no es cierto? Y luego anotamos en nuestra libretita. Una vez que ustedes ya lo tienen anotado, ¿no es cierto?, que ya tienen la frecuencia cardíaca en reposo,
y como también ya tienen sacado la fórmula de la frecuencia cardíaca máxima, ¿no es cierto? Entonces, luego vamos a hacer comparaciones. Vamos a iniciar como siempre. En toda actividad física usted inicia con un calentamiento. Vamos a realizar afirmaciones, negaciones y circunducción del cuello. Esto lo vamos a realizar cada ejercicio con una repetición, ¿sí? Con una repetición o con tiempos de 10. Luego vamos a pasar a elevación de brazos, ¿no es cierto? Para ir un poquito, ya poniendo en marcha nuestras articulaciones, elevación de brazos. Luego vamos a hacer flexión, extensión de codos, círculos con la cadera, movimiento de rodillas, todo esto en base a 10 tiempos. Una vez que realizamos este tipo ya de actividad, ¿no es cierto? Que ya lo estamos haciendo de manera práctica, ¿sí? Vamos a pasar un poquito más fuerte en base a unos circuitos de ejercicios. ¿Ya? Vamos a realizarlo con ustedes. Sentadillas, 2 minutos. ¿Ya? Realizamos sentadillas, 2 minutos. Una vez que culminamos estas sentadillas, de los 2 minutos, ¿no es cierto? Realizamos un reposo de 1 minuto o 30 segundos conforme usted lo pueda realizar y trabajamos a conciencia, ¿no es cierto? Luego pasamos a realizar patitos o salpicados, ¿no es cierto? Como ustedes lo conocen, durante 2 minutos, descansamos así mismo 30 segundos y pasamos a la siguiente, que es rodilla arriba o al pecho, ¿no es cierto? En este caso lo hacemos también por 2 minutos y viene lo que es el siguiente ejercicio, talones a los glúteos. ¿Sí? Talones en los glúteos, repetimos esto por 2 minutos con una frecuencia de descanso o de recuperación de 1 minuto. Pasamos a los polichilenas de 2 minutos, ¿no es cierto? Y luego pasamos a un descanso, ojo, hay que recuperar con una recuperación de 30 a 1 minuto, ¿no es cierto? Realizamos abdominales por 1 minuto, luego flexiones de brazo 30 segundos y realizamos un pequeño estiramiento. Una vez que terminamos esta actividad, vamos a, enseguida que terminamos esta actividad de realizar, vamos a tomar nuestra frecuencia. ¿Sí? Vamos a tomar nuestras cuantas pulsaciones. Ustedes ya saben la fórmula. Contabilizamos el número de pulsaciones en 10 segundos y eso multiplicamos por 6. ¿Ya? Una vez que usted ya tenga ese resultado, ¿no es cierto? Vamos a hacer comparaciones. En reposo, ¿cuánto tenía? Ahora, después de esta actividad física, ¿cuánto obtuve? Y de pronto se pasó de la frecuencia cardíaca máxima, ¿no es cierto? Que anteriormente pusimos con el ejemplo de Juan, que tenía 200 pulsaciones como frecuencia cardíaca máxima, ¿no es cierto? Y de pronto pues hacemos este tipo de comparaciones. A ver, si es que estoy menos de 200 en este caso como ejemplo, estoy súper bien, porque soportamos una carga de, qué sé yo, de 20, a ver, en este caso sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, con un promedio de 15, con el calentamiento como un promedio de 15 a 20 minutos. Miren, jóvenes señoritas estudiantes, con ese límite de tiempo, entonces, si usted se mantiene bajo
la cantidad de pulsaciones de la frecuencia cardíaca máxima, quiere decir que usted soporta un poco más de actividad o de pronto se encuentra con un estado cardíaco bien en este caso. Y en el caso que suceda lo contrario, ¿no es cierto?, que estuviera por encima de este resultado de la frecuencia cardíaca máxima, eso nos quiere decir de que tenemos inconvenientes, ¿ya? Y no soporta más ejercicio físico. Esa persona debe estar de pronto, ¿no es cierto?, un poco bien cansada, preocupada. Entonces, eso ya tenemos que irlo trabajando de pronto en base de amenorar la carga o de pronto también ya con la ayuda de un especialista, de un médico. Entonces ya tenemos cómo resultados y en base a esos resultados tenemos cómo poder trabajar o qué alternativas tomar en consideración. Miren, jóvenes señoritas estudiantes, cómo es el proceso de la frecuencia cardíaca, tanto en reposo como en movimiento. Jóvenes señoritas estudiantes, hasta allí creo que hemos llegado con lo que es la parte de explicativa tanto teórica como práctica. Ustedes ya conocen, vuelvo y repito, cómo tomar la frecuencia cardíaca en reposo y en movimiento. Conocemos las fórmulas. Ahora sí vamos a realizar unas actividades para el portafolio. En tu portafolio, toma las pulsaciones en reposo y anota en tu cuaderno. ¿Ya? Vas a coger las pulsaciones que ahorita ya inclusive ya lo tienen adelantado, ¿no es cierto? Que en este momento ya lo hicieron, lo vas a anotar en tu cuaderno. Realiza una actividad práctica con una duración de 20 minutos a una intensidad de 60 al 70%. Ojo, ya te está dando aquí la intensidad. ¿Sí? Entonces, a esa intensidad usted lo va a realizar. Cualquier actividad física, ya sea trotar por 20 minutos, ya sea este circuito de ejercicios, ya sea estaciones o de pronto trabajo de pliometría, trabajo de fuerza, trabajo de abdomen, ¿sí? Por 20 minutitos. Como sugerencia yo les puedo decir de que lo hicieran a través de una carrera lenta, trote o no es cierto, una caminata, pero este debe ser con una intensidad de 60 al 70%. ¿Sí? Estamos hablando más de la mitad de lo que usted ya puede soportar. Como ya conoce los datos, de pronto usted se puede ir acoplando la intensidad acoplando a su capacidad. Ya, una vez que culminada esta actividad práctica, toma las pulsaciones en movimiento y anota en tu cuaderno. Sí, vas a repetir este ejercicio para que lo tengas en cuenta. Y luego vas a terminar realizando un comentario de la importancia de conocer la frecuencia cardíaca en reposo y en actividad. Creo que lo hemos abordado, lo hemos conversado con ustedes mismos. Haz este comentario. ¿Por qué es importante? ¿Para qué nos sirve? ¿Para quiénes son importante que conozcan este tipo de actividad? ¿No es cierto? Eso, mis queridos jóvenes señoritas estudiantes. De pronto, alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerlo en este momento y de esa manera ir despejando cualquier tipo de duda. Y si no es el caso, pues vamos a seguir avanzando. Sí, creo que de esa manera, jóvenes señoritas estudiantes, doy por culminada esta explicación. Espero que sea
mucho del beneficio de cada uno de ustedes. Esto lo pongan en práctica en cada actividad física que ustedes, día a día, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, que se lo realizaría 30 minutos de actividad física diaria. Entonces, ir conociendo la intensidad en cuanto tiene que ver con la actividad física que nosotros vamos a realizar. Sí, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de traumatismo, ¿no es cierto? De pronto evitar diferentes enfermedades y de esa manera pues irnos conociendo nuestro cuerpo. No les quiero cansar más, jóvenes estudiantes, de esta manera yo les estoy agradeciendo que pasen de lo mejor y de aquí nos vemos la próxima semana. Hagan las actividades recomendadas, pongan en práctica lo aprendido, compartan con su familia. Dios siempre les acompañe. Muchas gracias.